Hoy te vengo a enseñar una de las mejores plantas que puedes tener en tu casa, ya sea en el salón o sobre todo en tu habitación. Resulta que años atrás se decía que no era bueno tener plantas en el dormitorio o luego de tu casa donde suele estar habitualmente. Pues ese mito no es cierto. Para comenzar te voy a decir que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También voy a pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias. Ahora quiero que me digas desde qué país me estás viendo y cómo se llama esta planta en tu país. Yo la conozco como palmera o palma areca. Así entre todos conseguiremos aprender más nombres. Gracias por tu colaboración. Algunos me habéis comentado que la conocéis como palmera amarilla o palmera bambú. Bueno, yo no he oído estos nombres. Como estamos hablando de una planta que es una palmera, tenéis que saber que puede llegar a alcanzar 3 metros de altura, así que es bueno darle una maceta grande y colocarla en un lugar donde no estorbe. Durante los meses de primavera, verano e incluso otoño es una planta que resiste hasta los 10 grados, pero no resiste las heladas, ya que se trata de una planta tropical. Por ese motivo le gusta la humedad ambiental. Para solucionar este problema la podemos pulverizar pues de vez en cuando, y porque esto le encanta. Con relación al sustrato que le tenemos que poner a estas palmeras, es un sustrato universal y normal, con un poquito de turba, perlita, compost, ya que no requiere de grandes cuidados y se adapta muy bien a cualquier tipo de tierra. Lo único que necesitará es que el tiesto tenga un buen drenaje. Respecto a la iluminación, pues le va muy bien estar al sol y sombra. Y lo importante cuando la tengas en casa cerca de la ventana es que le dé la luz, pero no el sol directo, ya que si no se van a quemar las hojas. Con relación al riego, siempre hacerlo cuando la tierra esté totalmente seca. Recuerda introducir un dedo a unos 2 centímetros dentro de la maceta para comprobar que no hay humedad en la tierra. Tampoco le dejes agua en el plato, como ya te he mencionado. Necesita tener un buen drenaje para que las raíces no se pudran. Con relación al abono, pues con hacerlo una vez al mes es suficiente. En este canal tienes varios abonos caseros ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Y como hemos dicho al principio del vídeo, deberías tener una de estas plantas en tu dormitorio o en el salón de tu casa, porque ya hace bastantes años que la NASA publicó un estudio de varias plantas que purificaban el aire de nuestro hogar y está entre ellas el aire de nuestra casa de sustancias nocivas y tóxicas que son malas para nuestra salud y se encuentran en nuestra casa. Y este tipo de plantas lo que hace es que purifica el aire de nuestro hogar y elimina sustancias malas del aire como son el tolueno, el formaldehído y el xileno. Estos 3 gases que no son beneficiosos para la salud y que suelen estar muy presentes en nuestro hogar y forman parte de la naturaleza. Pues esta planta los absorbe y a cambio te da un oxígeno puro y renovado, así que ya lo sabes. Pero esta no es la única planta que la NASA ha catalogado y publicado como planta que beneficiaba a la hora de tenerla en casa y purificar el aire. En este canal puedes encontrar unas cuantas que también lo hacen. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por haberte quedado hasta el final. Comparte con conocidos y amigos que les pudiera interesar. Y pues por mi parte, nada más. Te espero en el siguiente vídeo. Y un saludo.